Hoy la doctora Mara Rosas Baños nos va a presentar el resultado de su proyecto de investigación 2022 que se llama La gestión del patrimonio natural y la educación desde la economía ecológica y solidaria, la economía circular y la gestal integrativa. Les pido un fuerte aplauso para recibirla. Pues les agradezco mucho la oportunidad de presentar este tipo de resultados de proyectos de investigación. Este ejercicio no se había hecho pues, prácticamente casi nunca. Y es para mí una buena oportunidad para dar a conocer un poquito de lo que trabajo. De hecho, es la línea de investigación que yo desarrollo desde el doctorado. Y bueno, el título tiene mucho que ver con la referencia del maestro Gilberto, porque precisamente se aborda el tema de educación, el tema de sustentabilidad, la relevancia que tienen los útiles que nosotros podemos trabajar para incidir en construir un futuro para nuestra sociedad, porque sabemos que la situación es muy grave actualmente. Los participantes de mi proyecto son la doctora Edith Miriam García Salazar, del CIAP, CONACYT. Ella es una colaboradora de Hidalgo, que yo aprecio mucho. El ingeniero Ángel Rosales Torres, que es subdirector de vinculación en el CIDIR Oaxaca, y el maestro Antonio Cruz Álvarez, que es un colega, un profesor que tiene muchos años en el Politécnico. Como yo les mencionaba, pues todo protocolo comienza con un contexto que nos va a ayudar a posicionar la problemática que vamos a abordar y el objetivo de investigación. En este caso, pues yo no voy a exponer toda la problemática ambiental, pero sí voy a dar tres elementos que nos tienen que hacer reflexionar y repensar la situación ambiental que estamos viviendo como humanidad. Uno de ellos es el déficit ecológico. El déficit ecológico es una condición en la que actualmente se reconoce que está el planeta en términos de la demanda que nosotros hacemos de recursos naturales. De forma natural, se clasifican los recursos naturales como renovables y no renovables. Ahora ha surgido otro término que es probablemente renovables a los renovables, porque el ritmo de extracción que nuestras sociedades tienen de demanda es de tal magnitud que hace que los recursos naturales renovables ya no se puedan estar renovando, porque la demanda es demasiado alta. Y esta condición, pues, afecta la biocapacidad del planeta de estar regenerando todo lo que nosotros estamos extrayendo de ella. Hay otro concepto que se llama la huella ecológica, que es un concepto muy importante en el campo de la economía ecológica. Se trabaja mucho y, bueno, ya a nivel internacional está dentro de los indicadores. Este indicador muestra la cantidad de demanda que se puede sacar por país, por habitante, por estado, a cualquier dimensión, la cantidad de demanda de cada uno de nosotros de naturaleza, de todo. Hay una huella ecológica hídrica, hay una huella ecológica de carbono o hay una huella ecológica que involucra todos estos indicadores. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, el área roja que tenemos muestra precisamente este déficit. La biocapacidad del planeta es la línea verde, es decir, lo que realmente el planeta puede regenerar de forma natural, pero lo que nosotros estamos demandando a través de esta huella ecológica, que es todo lo que consumimos nosotros cotidianamente, pues ya está rebasando la biocapacidad del planeta en una escala muy importante. Entonces, bueno, ¿qué ha generado esto? Lo que ha generado es que hoy se conozca un día cada año como, o el día, en inglés se llama overshot, que es el día de sobreextralimitación de demanda de recursos naturales. Cada país tiene un día diferente. A nivel mundial en este año fue
del año pasado fue en julio, el anterior fue en agosto, depende la cantidad de demanda de recursos naturales de cada país. Eso es en promedio, pero hay países, los países más ricos del mundo, lo rebasan en el primer mes. Por ejemplo, Qatar, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, ellos están demandando una cantidad de recursos naturales del planeta demasiado alto. Y el resto de países que tienen un nivel de ingreso menor, pues puede disponer cada vez de menos recursos naturales. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible a través del comercio. Los países con ingresos muy altos pueden demandar muchos bienes y servicios. Y todo lo que nosotros consumimos, pues deriva de la naturaleza. Entonces, la capacidad que tienen estas economías a nivel industrial, a nivel tecnológico, les posibilita tener un procesamiento de recursos naturales muy alto. Los países menos desarrollados son los que tienen menos condiciones y demandan menos productos porque pues el nivel de ingreso de la población pues es muy bajo. Y entonces lo que se ve ahí es que nuestro nivel de ingreso va a determinar nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de consumo va a determinar el nivel de demanda de recursos naturales. Por eso el proyecto habla de la gestión de los recursos naturales. ¿Qué estamos haciendo como humanidad con ellos? ¿Cómo se están procesando? ¿Cómo estamos demandando no solamente a nivel nacional, sino internacional? Y que finalmente nos lleva precisamente a que ya tenemos una extralimitación de recursos naturales con ese tipo de datos, ¿no? Nos estamos quedando prácticamente sin recursos y por tanto han derivado algunos tipos de alternativas en términos de modelos teóricos económicos que podríamos empezar a pensar en generar. Otro de los elementos que es muy importante retomar es algo que nosotros hemos estado viviendo, por ejemplo, en estos últimos 2 meses con las olas de calor. Cambio climático era un tema a finales de los 90 que se planteaba como la posibilidad de que nosotros hiciéramos todo lo posible porque el cambio climático, el aceleramiento del cambio climático no se diera. En realidad ahora lo que preocupa a los miembros, los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, que son los que redactan los informes para la ONU, es que pues ya no rebasemos el 1.5, eso fue un acuerdo, estuvo en los acuerdos de París de 2015, ahora estamos hablando de que ya no se rebase el 2%, la incertidumbre que presenta la ciencia en términos de qué es lo que va a suceder si nosotros seguimos esperando que se incrementen estos grados es muy grande. Se hacen escenarios, se plantean modelos en donde nosotros podemos empezar a pensar qué es lo que puede pasar con el planeta, pero no solo con el planeta, sino como nosotros como sociedades. La vida que nosotros tenemos hoy pues no se va a poder mantener cuando tengamos todas esas transformaciones climáticas que van a generar escasez de agua o exceso de agua, como inundaciones, que es lo que vimos hace un par de años en Alemania, donde se inundaron pueblos, etcétera. Es decir, sequías en un lado, inundaciones en otras, áreas donde se podía sembrar cierto tipo de cosas, ya no se va a poder sembrar, en otros lados sí. Entonces, va a haber y ya empezó desde hace unos años a verse mucho más claramente esta serie de afectaciones en términos de lo que pues, nosotros conocemos como sociedad, civilización, etc. Entonces, este contexto de crisis ecológica pues se abordó desde los 70 a nivel internacional, por ejemplo, en el Congreso de Estocolmo, en donde se empezó a integrar la perspectiva ambiental con el tipo de desarrollo económico que nosotros estamos haciendo. Entonces, dentro de estos años es que se empieza a pensar que tenemos que hacer cambios importantes en la dinámica de nuestras sociedades, no solo en la ciencia, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Es decir, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, no estamos hablando solamente de que tenemos que cuidar el agua.
Estamos hablando de que todos los procesos de la vida que nosotros nos sostiene están en juego. Entonces, el desarrollo como se pensó siempre fue, ¿cómo hacemos como sociedades para crecer económicamente y entonces generar empleo, generar bienes y productos y generar un nivel de vida para la gente? Hoy ya no podemos seguir pensando en esos términos. Entonces, llega en los 90s la cumbre de la Tierra. En los 70s empezó a hablar de educación ambiental. Prácticamente se construye en términos precisamente surge de este Congreso de Estocolmo en el 72, y entonces se empieza a decir, bueno, en la educación tenemos que cambiar la forma en la que nosotros estamos viendo la naturaleza, hay que empezar a generar una perspectiva de concientización de toda la población, etcétera. Se hacen algunos avances, sin embargo, siempre han sido marginales, porque el que se pensó que tenía que ser transversal, nunca se ha dado de manera transversal. ¿Qué es la transversalidad? No significa que demos una materia, significa que en todo lo que nosotros estamos enseñando esté la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo y qué consecuencias va a tener lo que estamos haciendo. Por eso es que tener una maestría, hoy tenemos maestrías, posgrados, algunas carreras que tienen el término sustentabilidad, y sin embargo nosotros no hemos visto grandes cambios en términos de lo que estamos haciendo cotidianamente, consumiendo, demandando, construyendo, etcétera, todas las industrias. No hay una gran transformación porque siempre se ha visto la sustentabilidad como una partecita de todo lo demás. Y ese es un problema que vamos a ver reflejado nuevamente en la Agenda 2030. En los 17 objetivos que se plantean en la agenda, tenemos objetivos sociales, objetivos económicos, objetivos ambientales, otra vez separados. Y la literatura a nivel internacional es lo que ha estado planteando de debilidad en términos de qué es lo que estamos haciendo en términos de la sustentabilidad. Hay hasta cierto punto sensibilidad en términos de reconocer que esa agenda sí plantea los problemas más urgentes. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a pensar que tenemos que hacer cosas diferentes de las que nosotros hemos estado conociendo toda nuestra vida? Y no es fácil, por eso la agenda mantiene esta separación. Lo político también está en la agenda a través de un concepto que se llama gobernanza. Es un concepto que se puede ver desde diferentes perspectivas. En estos años, después de la Cumbre de la Tierra, lo que pasa a nivel internacional es que se empieza a generar una política ambiental que no teníamos. Los países empiezan a tener leyes realmente que inciden en la forma en la que se están haciendo las cosas en el ámbito principalmente productivo. Entonces, esta política ambiental se construye a finales de los 80, en el 87 en México se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que es nuestra ley macro a nivel de gestión de la naturaleza. Ahí se dice qué podemos hacer, qué podemos explotar, qué no podemos explotar, qué se requiere para explotar, hasta dónde podemos explotar. De ahí derivan normatividades ambientales y una serie de reglas que nosotros tenemos que seguir. Surgen carreras como de gestión ambiental y muchas otras, porque se piensa que la gestión ambiental que deriva de la política ambiental es la vía para alcanzar lo que en el 87 también surgió como definición, que es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es como concepto lo que la humanidad tiene que poder desarrollar en algún momento, que es que nosotros podamos vivir hoy con los recursos naturales que existen, pero sin comprometer la posibilidad que tienen las futuras generaciones de poder disfrutar de ellos. Pero si nosotros vemos las estadísticas que vimos al inicio, ya nos podemos dar cuenta que eso no va a ser posible, porque ya estamos viviendo a mitad de año de prestado de los recursos que tendrían que estar disponibles el próximo año. Y si seguimos así, va a llegar un momento en que ya no va a haber recursos.
Y bueno, porque hablamos precisamente de gestión ambiental y gestión ambiental municipal, que es un concepto que se va a ir aterrizando precisamente con una de las primeras agendas que surgió a nivel internacional, que fue la Agenda 21. La Agenda 21, su cualidad más importante es que si llega a aterrizar a nivel local muchas de las propuestas de gestión ambiental. Es decir, que los gobiernos tenían que estar velando por qué sí se puede hacer en los territorios, qué se puede explotar, cómo se puede explotar, hasta dónde, cómo, qué tendría que guiar su política de desarrollo, porque toda la gestión ambiental trata de que nosotros alcancemos ese desarrollo sostenible. ¿Qué es la gestión ambiental? Es todas las acciones que nosotros tenemos que hacer para conservar, para aprovechar y para mitigar los daños ambientales. Entonces, la gestión ambiental se convirtió en un concepto sumamente importante y todavía lo es. De hecho, este es un concepto que, a pesar de que hoy ya no se escucha tanto, en los 90 era muy importante, hasta la primera década de este siglo, empezamos a verlo un poco menos porque surgió el concepto de gobernanza ambiental. El concepto de gobernanza ambiental es un concepto más neoliberal en el sentido de que ¿qué diferencia hay entre un gobierno que procura un tipo de estado del bienestar como el que nosotros tenemos hoy, con este gobierno que bueno, ha hecho lo que se ha podido, porque son 36 años del modelo anterior? La diferencia es que el Estado tiene que intervenir específicamente para generar condiciones que las empresas privadas y el mercado necesitan. Eso es prácticamente el neoliberalismo. ¿Qué piensan del Estado? Pues que el Estado tiene que ser mínimo, nada más estar ahí para regular lo que necesite el sector privado. Entonces, la gobernanza es un concepto que, si bien se puede aplicar hasta cierto punto en ciertos casos como alternativa, a nivel nacional lo que se plantea es que toda la política tiene que hacerse en conjunto. ¿Entre quiénes? Pues el sector económico, el sector social, la parte política. Lamentablemente, pues las reglas del juego nunca permiten que estén en condiciones de equidad. Entonces, quien impone, que es lo que se hace en las cámaras, por ejemplo, cuando se va a implementar o cuando se quiere cambiar una ley que afecta a la iniciativa privada, pues estas grandes empresas mandan a sus cabilderos y les dicen, pues no, esto me va a afectar, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con lo ambiental? Tiene que ver todo, todo. Porque no podemos estar pensando que solamente porque deseamos alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar en términos de sustentabilidad, pues se van a dar. Hay intereses de por medio, intereses de diversas clases. Entonces, eso es una cosa que nosotros no podemos dejar de ver y que finalmente cada modelo de gestión a partir de una perspectiva política va a tratar de abordar de manera diferente. El objetivo del trabajo, por eso, es analizar las implicaciones de los modelos de gestión del patrimonio natural y además comprender qué elementos se requerirían para integrar una educación que aporte a una gestión realmente sustentable. Es decir, si nuestro tipo de modelo de desarrollo económico que tenemos hoy no es sustentable, ¿qué tendría que tener en el ámbito de educación los planes y programas de estudio para que podamos tener una sociedad que pueda pensar diferente de lo que nosotros hemos estado haciendo hasta hoy? Y ese es el objetivo del trabajo. Entonces, por tanto, los objetivos específicos tratan de identificar todas estas cuestiones que tienen que ver con gestión ambiental desde una perspectiva neoliberal, desde una perspectiva más nacionalista, con un gobierno más interventor, con sus instrumentos de gestión ambiental, que son los comandos de comando y control, la cuestión desde la perspectiva de cómo se aborda la sustentabilidad. Hay dos enfoques teóricos, fundamentalmente los más importantes, que es la economía ambiental y la economía ecológica. Uno va a derivar en lo que se llama sustentabilidad débil y otro, sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad débil es la que propone el modelo neoliberal. Esta sustentabilidad está basada en el mercado. ¿Qué plantea? Pues que todos los recursos naturales, para que nosotros podamos conservarlos, los tendría que gestionar la iniciativa privada. Todo tiene que ser privado.
El modelo de sustentabilidad fuerte plantea que si nosotros hacemos eso, lo único que vamos a hacer es terminar con todos los recursos naturales, porque la necesidad de generar ganancia de la iniciativa privada no es compatible con la conservación. Entonces, nosotros, cuando hablamos de sustentabilidad a nivel general, nosotros nos imaginamos que podríamos hacer acciones, como yo les comentaba, de cuidar el agua, de decir, pues, utilizar, por ejemplo, otro tipo de materiales en los plásticos, que pudieran ser reciclables, que pudieran ser biodegradables, pero todo este tipo de cuestiones han ayudado hasta cierto punto, pero no han cambiado la situación ambiental planetaria, porque seguimos demandando muchos recursos. Y este tipo de alternativas han sido marginales. O sea, son oportunidades que surgen en el mercado y, bueno, se van desarrollando ahí. Yo les había dicho, hay otro enfoque que es muy parecido a la economía ambiental, que es la economía circular, de la cual ustedes a lo mejor en algún momento han hablado. La economía circular es un enfoque que plantea que ya no vamos a tener recursos naturales. Entonces, es un modelo que dice que cómo tenemos que gestionar la naturaleza para que, pues, podamos mantener nuestro tipo de vida, así, demandando bienes, consumiendo, creciendo, generando empleos, etc. Este enfoque de economía circular es un enfoque que ahorita tiene tiempo que se aplica en Europa y ha dado algunos resultados. ¿Qué implica? Pues que no vamos a poder demandar tantos recursos naturales. Tenemos que reutilizar, tenemos que rediseñar, tenemos que tener procesos industriales que ya no requieran tantos insumos, tenemos que tener una serie de cambios muy importantes en lo que nosotros estamos haciendo hoy, que es demandamos bienes nuevos, ¿no? Siempre se nos descompone algo y vamos a comprar, que tiene que ver con el tema del consumo, de la obsolescencia de los bienes que nosotros tenemos, y que finalmente el capitalismo genera una sociedad de consumo, así se sostiene. El crecimiento económico está basado en que nosotros vayamos al mercado a demandar bienes, y esos bienes generan, pues, un incentivo para que las empresas creen más bienes, creen empleos, etcétera. Ese es el modelo económico. La cuestión es que nosotros teníamos una economía de descarte, como decían, ¿no? Trabajamos, ganamos nuestro dinero, vamos al mercado, compramos y al final desechamos. Esa es una economía lineal. La economía circular dice, ya no podemos desechar. Tenemos que reinsertar todos los insumos que podamos, porque tenemos esta condición que nosotros habíamos visto de que ya no va a haber recursos. Entonces, lo que dice la economía circular es precisamente que tenemos que trabajar en ese sentido. Se está trabajando, por ejemplo, muchos gobiernos en América Latina ya están adoptando este tipo de enfoques, porque finalmente, pues se sabe que efectivamente van a haber muchos recursos naturales que ya no vamos a poder disponer. Tenemos que reciclar, tenemos que reusar, se van a generar nuevas estrategias de negocio. O sea, imagínense una sociedad que finalmente en América Latina no estamos tan lejos. En Europa es como más nuevo, ¿no? El que nosotros vamos al tianguis y vemos muchas cosas usadas, y dependiendo de nuestro nivel de ingreso, las compramos, las reutilizamos. Ese es un comportamiento desde cierto punto de vista ecológico, porque ¿qué hacemos cuando nosotros rescatamos esos tipos de materiales y bienes que se van a ir a la basura? Pues los reutilizamos y le damos un periodo más largo de vida. Pero nuestro enfoque como sociedad siempre ha sido que queremos cosas nuevas, porque eso nos da estatus, porque eso nos hace ver bien, porque pues es para el que trabajamos, y pues porque el consumo en nuestra sociedad no es solamente consumo. El consumo en nuestra sociedad, como diría Baudrillard, que es un sociólogo francés, pues el consumo nos da gratificación emocional, que eso es lo que mucho nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que deriva de este proyecto? Este es como todo el contexto, un poco de base teórica, que es
muy amplia en realidad, porque pues ahí se ve que es economía ecológica, que es economía ambiental, cómo se propone la gestión de recursos en la economía ambiental, cómo se propone en la economía ecológica, cómo se propone en la circular. Tenemos que estar buscando nuevas formas de pensar nuestra sociedad para poder empezar a vislumbrar qué vamos a hacer cuando ya esto, que ya nos está alcanzando, sea de tal magnitud que nos obligue a cambios que son radicales. Entonces, bueno, entre los materiales y métodos que se siguieron, pues hay una investigación en torno a los papers internacionales de las temáticas sobre gobernanza, gestión ambiental municipal, se hace una revisión, se hace un análisis, qué autores son los más relevantes, qué están diciendo, se acceden las estadísticas, en qué países se están analizando, qué tipo de instituciones los están generando, etcétera, ¿no? Esos son como análisis bibliométricos de la literatura, se hacen cuadros, se revisa la literatura, pues se ve cómo se van contrastando las diversas perspectivas de los autores de estos artículos, cómo se aborda la problemática, siempre hay un enfoque en donde hay unos que están pensando que tenemos que hacer solamente cierto tipo de modificaciones para alcanzar los ODS, y otros que están criticando que finalmente esto es dar continuidad a lo que no ha dado resultados en las últimas décadas. Y bueno, se hace una indagación sobre también la cuestión de la economía ecológica. Derivado de todo esto, en la dinámica de búsqueda, de reflexión, de análisis, pues derivan productos. ¿No? Entonces, ¿qué productos? El año pasado hicimos un libro colaborativo que se llamó Gestión de la naturaleza y economía ecológica, una visión comparativa entre el neoliberalismo y la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba mucho hacer este contraste. Bueno, nosotros ya hemos tenido 36 años de neoliberalismo con una política ambiental, con una manera de gestionar la naturaleza muy vinculada a la economía ambiental. ¿Y qué es lo que está pasando en este gobierno? Y esta parte de la nueva, de la cuarta transformación se analiza precisamente con datos del gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién participa en el libro? Pues investigadores de Guanajuato, de la Universidad de San Luis y de mi colaboradora del CIA, junto conmigo. Este es el índice del libro. El libro lo mandamos a Fondo de Cultura Económica y estamos esperando si se publica. Los temas que se abordan, pues, es la gestión ambiental y la economía ecológica, un análisis comparativo de los gobiernos, la participación social en la gestión ambiental, proyectos científicos que atienden los problemas nacionales, y ahí sí también quiero comentar, la nueva perspectiva del CONACYT tiene mucho que ver con esto, con esta aceptación de que la situación ambiental ya no es tan sostenible, y por eso lanza los pronósticos, que son las ejes temáticas que se supone que la ciencia tiene que empezar realmente a atender. Todos estos ejes temáticos tienen que ver con la sustentabilidad. Y no solo con la sustentabilidad a secas, si ustedes lo revisan, tienen que ver con la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. Y entonces tenemos que entender qué son esos conceptos para alcanzar a comprender un poco más a fondo qué es lo que se está planteando. Como segunda meta se planteó un análisis de cómo se gestiona el patrimonio natural a partir de la economía circular, que es lo que yo les estaba comentando. Lo mismo se hace como metodología, se hace una revisión de la literatura a nivel internacional, se ven los principales artículos, los más recientes, los autores, los países, qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que se está diciendo, y bueno, sobre economía circular, nosotros lo actualizamos en un caso que es muy importante, que es muy cercano a la Ciudad de México, que es el Valle del Mezquital. Como economía circular, lo que yo les decía es que se piensa en reutilizar. El agua, como ustedes bien saben, es un recurso natural que, si bien es renovable, la estamos generando como una condición de, estamos generando nuestra propia escasez.
Entonces, ¿qué pasa con el Valle del Mezquital? El Valle del Mezquital recibe toda el agua residual de la Ciudad de México y del valle. Entonces, esta zona, ¿qué hace con esta? La reutiliza en su sector agrícola. De hecho, eso no es nuevo, ya tiene prácticamente 100 años y se ha venido expandiendo y ha dado oportunidades económicas a zonas que tenían altos índices de marginación y pobreza. Pero también ha estado generando una serie de problemáticas ambientales porque el nivel de contaminación del agua que nosotros mandamos allá es muy alto. Tiene muchos contaminantes. ¿Qué se hizo en el gobierno de Calderón? Pues se crea una planta de tratamiento y bueno, se da una serie de condiciones que lamentablemente no ha podido solucionar esta problemática. Porque está bien que reusamos los recursos, pero ¿cómo los vamos a reutilizar? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, el que se esté sembrando? ¿Qué se siembra allá? Pues avena, se siembra maíz, se siembra alfalfa. Principalmente avena y alfalfa para los animales, porque se sabe que podría tener consecuencias en nuestra salud. Sin embargo, no solamente se siembra eso, se siembra otro tipo de cosas como brócoli, chile, calabaza, que finalmente sí llegan a los humanos con impactos ambientales. Entonces, bueno, derivado de usamos la economía circular, la economía ecológica, para hacer ese artículo que está aquí, el agua residual y agricultura en el Valle del Mezquital, un análisis desde la economía ecológica y la economía circular. Porque estas son las alternativas que se están buscando. ¿Cómo vamos a reutilizar los recursos naturales? ¿En qué condiciones y qué implicaciones tienen también en infraestructura y costos? Entonces, bueno, la siguiente, ya no sé ni cuánto tiempo tengo. Bueno, tengo un poquito de tiempo. La meta 3, estudio de la perspectiva de educación desde... hay un enfoque que se llama Gestalt integrativa, que es el enfoque que yo manejo porque estudié precisamente la maestría en psicoterapia Gestalt y me di cuenta, y dentro de esta área hay un investigador muy importante que es Claudio Naranjo, que trabaja el tema de educación y su vínculo con la educación y psicoterapia. Entonces, bueno, él tiene contribuciones muy interesantes que plantean que la concientización del ser humano no solamente tiene que ver en que sepamos que estamos en esta condición. Esta condición ha generado líneas de investigación en la psicología como la psicología ambiental, que es que el ser humano cuando se empieza a dar cuenta de eso, pues empieza a sentirse muy, o sea, derivan muchas condiciones emocionales adversas, es decir, se puede llegar a preocupar o puede decir ya no me importa, muchas respuestas en términos de esto porque no es nada fácil de procesar, o sea, si ustedes se ponen a pensar en sus hijos o si quieren tener hijos, ¿qué les va a pasar a estos niños que van a crecer sin recursos naturales, con una condición climática muy adversa, con una condición en la que nosotros nunca hemos estado y que estamos ya empezando a enfrentar a ello? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos, con sus familias, con las posibilidades que tengan? Es precisamente todo este tipo de cuestiones que nos puede llevar a reflexionar y a pensar, pero que tienen un impacto. Entonces, ¿qué se plantea en términos ya más avanzados? O sea, toda la investigación que se hace es en términos de literatura, pues se plantea precisamente que hay elementos de la economía ecológica y de la psicoterapia que se pueden empezar a integrar para trabajar no solamente desde el ámbito del conocimiento, que sí debería de ser un conocimiento transversal, que todos, la historia, la ciencia natural, la ciencia social, todo tendría que verse desde este enfoque que estamos haciendo con la naturaleza, cómo la hemos gestionado y cómo podríamos gestionarlo desde una perspectiva diferente. Incluso uno de los enfoques que maneja es la economía solidaria, y este enfoque de economía solidaria apenas el año pasado, a finales del año pasado, la ONU lo retomó como una de las posibles alternativas que se tendrían que estar generando para dar atención o poder alcanzar los ODS. La economía solidaria, ¿qué es? Pues son formas de asociación productiva que ya no son privadas, o sea, ya no dan origen a la iniciativa privada, sino que son
tipo cooperativas, que es lo que más nosotros conocemos, y que bueno, la cooperativa produce bienes, produce servicios, no hay un solo dueño, todos los trabajadores son socios, y se piensa no solo en generar ganancias, incluso no se piensa en generar ganancias, se piensa en generar bienes y servicios que puedan servir a los demás, porque el problema del enfoque del capitalismo es que pues siempre se piensa en que generar bienes para el intercambio, bienes para vender, independientemente de si sirvan o no, o si sean realmente necesarios. Hoy, en un mundo donde ya no va a haber tanto recurso natural como para estar satisfaciendo necesidades de todo tipo que tienen que ver no solo con las físicas, sino con las emocionales, pues se tiene que empezar a educar en otros términos, ¿no? En educar para hacer, no para tener, que es precisamente uno de los enfoques que plantea la UNESCO con lo que ellos llamaron la década de la educación para el desarrollo sostenible, que recientemente pasó, pero que finalmente se sigue manejando así. El enfoque de la educación ambiental ha ido como de hasta cierto punto superándose por este enfoque de educación para el desarrollo sostenible. De cualquier manera se plantea precisamente, y hay un consenso internacional en que sí tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, bueno, lo que el proyecto derivó en pues algunos productos de investigación, y muchas veces pensamos, y bueno, pues está bien que ustedes publiquen como investigadores, y nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Que es precisamente lo que dice la cuarta transformación en términos de la ciencia. ¿La ciencia para quién? ¿Para que yo gane puntos para mis becas? No. Lo que se procuraría que nosotros estuviéramos haciendo es generando bien posibles escenarios, generando posibles alternativas que pudieran en algún momento ser viables para utilizarse cuando ya tengamos una condición que lo haga inmediato. Entonces, bueno, ese es el enfoque del proyecto. Esos son algunos de los productos. Además les mencioné el libro, había otro artículo, y este último artículo que también nos interesó mucho indagar qué pensaban los productores agrícolas del Valle de Mezquita cuando estaban usando el agua residual, si tenían alguna perspectiva en términos de conciencia ambiental, porque muchas veces nosotros tendemos a ver a quien está generando este tipo de actividades de forma negativa, pero sin embargo son formas de vida, que sean, así como nosotros consumimos y nuestro consumo tiene un impacto, aunque nosotros no quieramos, también la gente cuando realiza su actividad económica, pues la realiza de esta manera. Entonces, analizamos desde la perspectiva de la percepción ambiental, que también es un enfoque psicológico, sociológico, que es lo que pensaban los productores del Valle de Mezquita, para saber si estaban conscientes del impacto ambiental que se estaba generando con su actividad. Entonces, bueno, ese es uno de los productos que también está mandado a arbitrar, y estamos esperando. Este es el proyecto. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, doctor Mauricio. Bueno, pues te quiero felicitar diciéndote que te invité a participar en la red Expertos en Sistemas Complejos y yo te aporto a la complejidad. Este trabajo entra perfectamente. Ya de ahí incluso tú empiezas a pensar en cosas de un multidisciplinario. Como multidisciplinario tiene que ver en la relación. Una de las cosas que más me impactó en mi presentación es hace mucho tiempo, pasaba trabajando en Brasil, tengo 5 años, 38. Es cuando oí que el petróleo es un recurso natural. Entonces, de repente, tú te dices, ¿el petróleo? Claro que es un recurso natural, pero se lleva millones de años para renovar. Entonces, eso te cambia. Pero tú me acabas de cambiar la perspectiva cuando dices, es que hay recursos renovables que no les vamos a dar tiempo de renovarse, entonces se vuelven recursos no renovables.
¿no? Entonces, en principio, todos estos recursos serían renovables. ¿Y cómo le hacemos para entonces sí ligarlo con esto, con el concepto de sostenibilidad? Porque entonces tú dices, para que sea sostenible, tenemos que darle tiempo a que sea. Entonces, cuando estaba yo en Brasil y estaba yo en proyectos agropecuarios, por yo dedicarme a la cuestión pecuaria, te ponen el agro como si fuera un siamés ahí. Pero lo que sí me acordé es de dos tecnologías. La tecnología de tumba rosa quema. La tecnología de tumba rosa quema era perfecta tecnología, pero lo que necesitaba era 20 años para que te diera la vuelta. Tú tumbas los árboles, rozas el terreno, prendes, ¿no? Y entonces te vas a otro, y te vas a otro, y cuando regresas, en 20 años ya los árboles están. Ya no da, ya no da. Escuché también a los israelíes que dicen, es que nosotros nos llevamos la tecnología de hidroponía de los aztecas. Y los aztecas lo que hacían es hacer una olla de barro sin vidriar, como cualquiera vemos un diseño, se va filtrando. Entonces, en cada una de las plantas, que nadan con un terreno que era muy filtrable, ponen la olla, le echan el agua, y el agua se va yendo gradualmente. Con ese principio, entonces es una relación entre tecnología ancestral y tecnología actual, que no voy a andar. Pero entonces, digo, ya después será un compromiso que tiene que estar en la red de los sistemas. Y con la presentación del proyecto, y yo digo que con uno de los dos productos que menciones, más que suficiente. Ahora, ¿cuántos años tiene de hacer cola al Fondo de Cultura? Yo me quedé aquí cuando estaba haciendo 5 años. Ahorita debe andar como en 7, ¿no? O eso no les quiero. Pues no, me dijeron que en 7 meses nos decían el primer país. Bueno, estaría bien. Vale, pues nada más eso. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Ahí sí, otra vez. Sí, aquí yo creo que también relaciono la exposición pasada, cómo es que el enfoque va a ser importante, lo que usted mencionaba, la economía ambiental, la economía ecológica, nos va a permitir situarnos, primeramente, qué construcciones de realidades hay en cada una de ellas, y que por supuesto se van a contraponer. Segunda, lo que observan de este lado, la economía ambiental, como crecimiento económico, aquí lo vamos a observar como esta pérdida de calidad, pérdida de recursos naturales, patrimonio natural, y que ante esto se han desarrollado diversas investigaciones que por supuesto van a tener y se han involucrado este tipo de conocimientos de las teorías de la complejidad en las ciudades y cómo la vamos a poder integrar. Aquí, economistas ecológicos han desarrollado, y de lo que hablaban la vez pasada, diversas ciencias socioambientales que pudieran incluirse, y se mencionan 7, que pudieran incluirse en esta parte educativa que nos permite realmente observar este deterioro, pero a partir de la educación. Y se habla de la economía ecológica, la agroecología, la historia ambiental. Entonces, ¿usted cómo vería este cambio de paradigma dentro, no lo había escuchado nunca, pero ahorita que lo menciono, dentro de la Gestalt integrativa? ¿Cómo vería? Porque hay algo que tiene un punto específico, estas 7 ciencias socioambientales: combatir la racionalidad económica a partir de la racionalidad ambiental. Entonces, sería eso. ¿Cómo usted lo ve? Gracias, Luis. El tema de racionalidad ambiental lo desarrolla Enrique Leff, es muy importante, es muy interesante. Sin embargo, me parece que todavía falta mucho más profundizar. ¿Qué es eso de la racionalidad ambiental? ¿Cómo la voy a construir? ¿Qué tipo de seres tenemos que ser hoy, a diferencia de los que fuimos? Nosotros pensamos el desarrollo económico como la única vía para el bienestar, para estar mejor. Hoy se sabe que finalmente la gente sí valora un medio ambiente más limpio. O sea, ya que vivimos en ciudades completamente contaminadas con el aire que estamos respirando, que a veces los niños no pueden realizar actividades físicas en las escuelas, que nosotros tampoco podemos hacer ejercicio. O sea, nosotros ya hemos estado viendo los cambios que implican el vivir en un medio ambiente que no tiene la calidad necesaria para que nosotros nos sientamos bien. Y entonces eso se empieza a valorar económicamente, ¿no? Por eso hablaba de que la racionalidad ambiental nos puede llevar a diferentes cosas. ¿Por qué? Porque
Por un lado, si yo empiezo a valorar lo que ya está haciendo el mercado es eso, que áreas de vivienda son mucho más cotizadas, pues las que van a tener agua, las que van a tener una mejor calidad de aire, las que van a tener zonas boscosas, etcétera, o las que están en medio de una ciudad bien contaminada, donde ya no puedo ni siquiera hacer actividades físicas. Entonces, este tipo de cosas que involucran todo, y hablando de la educación, es lo que yo mencionaba, es un hecho. Claro, la agroecología surgió dentro del ámbito de las ciencias agronómicas como una alternativa que en un principio ni siquiera se contemplaba, porque se trabajaba con la Revolución Verde, con la revolución que iba a generar que ya no existiera hambre en el mundo. Que no fue así, porque finalmente el mercado es el mercado y los entes económicos son los entes económicos y lo que están buscando es la ganancia. Si a través de esa ganancia satisfacemos las necesidades de quien puede pagar, está bien, pero no todos van a poder pagar. Entonces, la cuestión con la educación tiene que ver con generar condiciones socioafectivas, por un lado, que tienen que ver con cómo me siento yo como persona, incluso desde la infancia, que es una etapa de las más relevantes. ¿Qué es lo que yo puedo reestructurar de los programas de estudio que finalmente se empezó a hacer, pero se ha hecho de forma muy marginal, como han tratado de integrar la sustentabilidad o la educación ambiental en las materias? Un niño, si presenta problemáticas en términos de su relación con otros, pues el tema se canaliza, se ve qué le pasa o le mandan a la mamá a terapia. Pero eso no es suficiente, porque todos tenemos problemas emocionales, o sea, somos una sociedad neurótica. Y finalmente, nuestros grados de neurosis son menores o mayores, dependiendo cómo hacemos, pero no nos sentimos bien. Por eso el capitalismo, a través del consumo, lo que ha hecho es proporcionarnos como formas de poder sobrellevar este tipo de condiciones emocionales que nos hacen estar buscando satisfactores externos y no irnos a nosotros mismos para ver qué es lo que nos pasa, porque queremos estar compre y compre, porque al fin de cuentas nosotros podemos vivir con... Pero todo está construido para que nosotros consumamos, porque es el capitalismo, y así solamente se crece económicamente. Por eso hay un cierto nivel de contradicción aparente entre lo que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean el crecimiento económico y todo lo demás ambiental y todo lo demás social, cuando el crecimiento económico se ha sostenido con la explotación de la naturaleza, la contaminación, el deterioro ambiental y, por el otro lado, en términos también de la desigualdad de oportunidades para todos. Entonces, por eso yo decía, es importante ver cómo hacer para que efectivamente se puedan alcanzar todos esos objetivos. Y no es tan sencillo, por eso están los diferentes enfoques teóricos que nos pueden ayudar a ver, por esta vía sí o por esta vía no. Finalmente, no podemos pensar en seguir creciendo económicamente en un planeta con recursos naturales finitos. La economía circular puede darnos un respiro, es decir, el rediseño, la readaptación, van a surgir nuevas empresas, nuevas estrategias, nuevos procesos industriales, los que están demandando muchos recursos seguramente van a desaparecer. Se va a abrir campo para nuevas cosas, nuevas formas, pero eso va a tener un límite, porque la economía ecológica habla de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Nosotros no podemos estar reciclando indefinidamente todo, pues es imposible. Por eso lo que tenemos que aprender es aprender a vivir con lo que necesitamos. Y para estar bien necesitamos trabajar con nuestras emociones. De eso habla la psicoterapia integrativa. Entonces, ¿Puedes dar más una cita? Sí, por favor. Con esto de la gestal integrativa y con lo que te dice el sistema complejo. Al final de cuentas, la gestal es una visión holística. Entonces, sin entrar en esta parte teórica, no conozco esta teoría de la gestal integrativa, pero sí deduciendo, entonces tú lo que tienes es un todo integrado o unificado, y tú lo que vas a tener que hacer, o lo que se puede hacer, es hablar de las individualidades de ese todo, cómo se pueden integrar. Como que a la inversa, ¿no? Me parece como un razonamiento. Y la otra, de la economía, pues, hay que comprar ropa de marca, que dura para toda la vida. Nada más, gracias, ¿no?
Gracias. ¿Algún otro comentario, doctora, maestra? Laura? Pues muchas felicidades, muy interesante trabajo. Y siempre estoy pensando en una de las funciones que tengo aquí, que me parece importante para el centro, y es la visibilización del trabajo tan importante que desarrollan ustedes, particularmente en este caso, productos muy valiosos. Y yo les envié recientemente lineamientos para la publicación en diferentes medios, incluyendo las redes institucionales, que emite la Coordinación de Imagen Institucional. A mí me encantaría que en algún momento pudieses trabajar una breve reseña. Yo a todas las investigadoras, con todo gusto, les apoyo, creo que puedo hacer algunas aportaciones en ese sentido. Son textos realmente muy breves, pero mi deseo es que cada día haya más presencia de estos resultados tan valiosos. Y por otro lado, en el tema de publicaciones, ya se acercaron 3 investigadores que van a publicar, están por publicarse en editoriales externas al institucional, para que se solicite, y es a través del área, la subdirección, para que se solicite la incorporación del logotipo del IPN y en su caso del CIECAS también, en esas publicaciones. Es muy sencillo, solamente es en su momento, cuando ya se cuente con el visto bueno, solicitar a la editorial que nos mande la portada, digamos, se incorporan los logotipos y se solicita el visto bueno, que es un trámite muy rápido, tarda como 15 días. Pero eso sería formidable. Felicidades. Muchas gracias. Pues un aplauso para la doctora.